ustedes, vamos a trabajar en dos partes. Una primera parte es cómo pensar desde una perspectiva de fe este mundo globalizado y tomando como referente los 10 mandamientos. Y la segunda parte, el Sermón del Monte. Ahora bien, yo no voy a hacer con ustedes reflexiones teológicas, ni voy a hacer exégesis bíblico, ni voy a dar una prédica. Es una conferencia, una reflexión. Cómo la palabra de Dios nos da herramientas éticas para ver este mundo de hoy. Entonces, como lo dice el mismo título de las dos partes de esta conferencia, estamos hablando de fundamentos éticos. Y cómo la palabra de Dios tiene todas las sustancias para nosotros descubrir cuáles son los valores que Dios a través de su palabra nos ofrece para ver y pensar el mundo de hoy. Y yo quiero comenzar diciendo que para nosotros, los cristianos, y no solo cristianos, para el mundo entero hay un desafío de paradigmas. Y cuando hablamos de paradigmas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos mapas mentales que guían la interpretación de la vida de uno. De lo que el apóstol Pablo habla de cuál es el entendimiento por el cual nosotros nos orientamos. Y precisamente me interesa comenzar con esta cita del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquí tenemos tres traducciones, tres versiones. La de la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la traducción en el lenguaje actual. El apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la traducción de la Nueva Versión Internacional nos dice: no se amolden al mundo actual. Moldear. Es eso lo que no está. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y no vivan, y la otra versión dice, ya un poquito más libres, digamos, si se puede hablar en esos términos. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En la Reina Valera nos habla de la renovación de vuestro entendimiento. Los cristianos, hoy es posible que creamos que muchos de los paradigmas del mundo de hoy no nos están moldeando. E iremos viendo en esta reflexión esta noche cómo nosotros estamos muchas veces atrapados por los moldes mentales de este llamado mundo globalizado. Y primero vamos a ver algunos paradigmas que moldean nuestro pensar y actuar en el mundo globalizado de hoy. Algunos paradigmas, algunos modelos mentales que quizás nosotros los cristianos decimos, bueno, a mí no me afecta para nada eso. Eso es otras personas. Pero cuando vemos la vida cotidiana, el día a día nuestro, iremos viendo cómo ha ido penetrando la manera de pensar del mundo de hoy nuestra vida. La de nuestra familia, la de nuestras iglesias, la de nuestras instituciones, la de nuestros países. Un primer paradigma que está moldeando el mundo de hoy es el llamado relativismo filosófico. El relativismo filosófico
plantea que no existen verdades absolutas, todo es relativo. Lo importante es cómo tú ves el mundo y en qué medida esa manera que tú ves el mundo te funciona. Y si te funciona, esa es una verdad buena y válida. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Todo se vale y vivo el mundo a mi manera, como la canción de Frank Sinatra, On My Way. Ese principio del relativismo cultural te puede decir, bueno, no, a los cristianos no nos afecta tanto. Bueno, sencillamente yo puedo decir, yo vivo mi fe a mi manera. Y ya yo estoy siendo dominado por una visión relativa de la fe. Yo vivo la fe a mi manera. Y podemos nosotros asumir que cada quien vive la fe a su manera. Hay fundamentos, verdades planteadas en las mismas palabras de Dios que nos dicen, no es a mi manera, es a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. El relativismo filosófico, indiscutiblemente que es una de las filosofías, uno de los pensamientos más terribles que está dominando el mundo de hoy. En segundo lugar, es el llamado hedonismo, la filosofía del placer. El placer visto como un fin en sí mismo. La vida es corta y hay que gozarla. Esa es una frase que se expresa del llamado hedonismo filosófico. Y yo recientemente, precisamente ayer, estaba leyendo en esta página web, curiosidad de batanga.com, un trabajo donde la autora dice, ser feliz es una necesidad y meta de los seres humanos. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ser feliz es una meta que todos tenemos. Pero ella dice, por tanto hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo por todas las vías. Y una de las vías que ella plantea en ese artículo es la del placer. Nosotros podemos decir, bueno, no, yo no estoy dominado por la filosofía hedonista, por la filosofía del placer. Vivimos una sociedad de gente muy obesa. Y la obesidad está vinculada al placer del comer. La comida como placer. La obesidad está muy vinculada a la dormida como placer. La vida sedentaria como placer. Y cuando nosotros comenzamos a ver cómo el hedonismo, el placer nos atrapa, es ponerse a pensar tranquilamente cuáles son los elementos de placer que son de motivación para mi vida. Entonces el hedonismo es otra de las filosofías que domina el mundo de hoy. Hemos visto primero lo del principio del relativismo, el hedonismo. El tercer principio es la privatización de la fe, de construir un mundo sin Dios. Hubo un filósofo llamado Federico Nietzsche que hace muchos años declaró la muerte de Dios. Ayer yo vi en el tren una camiseta que decía True Religion, la verdadera religión, y más abajo lo que decía era pantalones Levi's. Es decir, los pantalones Levi's como la nueva religión. El desplazamiento de Dios por muchas cosas propias del consumismo, de la vida consumista. De ahí se asume en esta filosofía de que como la fe es algo privado, por tanto, tenemos que vivir la fe en la vida privada y personal.
porque la fe es un asunto personal. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa filosofía, de ese paradigma? Que muchas veces hemos relegado la fe al templo y a la familia. Y la iglesia aparece desconectada de lo que es la vida de la comunidad. Y por supuesto, al asumir esa privatización de la fe, nos hemos convertido en importantes contribuidores de un mundo sin Dios. De no impactar en la comunidad porque hemos hecho de la fe algo privado. Y somos contribuidores, repito, de ese mundo sin Dios, porque al convertir la fe en algo personal, mío, privado, nos estamos alejando de aquella verdad bíblica de Jesús. Estén en el mundo sin ser del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes están para alimentar la tierra, para darle sabor a la tierra, para iluminar el mundo. Y por eso hay que estar en el mundo. Sin embargo, este principio de la época actual de la fe como algo privado ha ido tomando cada vez más fuerza. Sin embargo, según las estadísticas, los datos, en el mundo, especialmente en América Latina, el proceso ha sido inverso. En lugar de que los latinoamericanos estemos viviendo un mundo sin Dios, el resultado ha sido que en muchos de los países de América Latina hay un avivamiento y un crecimiento de la fe. En Europa es diferente. En Europa es un continente que cada vez más se está alejando de Dios, se está secando espiritualmente. No sucede así con América Latina. Por eso se habla de que América Latina es el continente de la fe, el continente de donde va a salir la fuerza espiritual que va a impactar en el mundo. Y nosotros los latinoamericanos debemos sentir que eso es un regalo de Dios y un llamado de Dios y una fuerza que viene de Dios. Por último, el materialismo como modelo de vida hoy. Y este quizás es el que más nos afecta a la mayoría de los que estamos aquí. Es posible. El éxito te define por lo que tú tienes y posees. La vida de prosperidad está determinada por la posesión materiales.